¿Qué tal chicos? Yo soy Hashi y en este mini podcast hablaremos sobre All Might, pero no sobre su grandeza o hazañas, porque eso ya lo tratamos en el video anterior, sino que ahora hablaremos sobre sus sombras, sobre todos los problemas sociales que surgieron como consecuencia de su existencia. Recuerda que en esta sección de pensamientos extendidos abordamos de forma más relajada aquellos temas que quedaron fuera de los videos principales, pero son lo suficientemente interesantes como para compartirlos. En este caso, los videos principales son los análisis de todas las temporadas de My Hero Academia, cuyos enlaces puedes encontrar en el primer comentario. Y ahora sí, terminada la intro, comencemos. Desde el inicio de Boku no Hero, All Might es presentado como el héroe más grande de todos los tiempos. Todos lo admiran, todos lo quieren, incluso otros héroes son sus fans. All Might es la luz, el ideal, el salvador de la sociedad. De hecho, la gente lo llama el símbolo de la paz porque justamente gracias a su labor el mundo está en paz. O al menos lo está el Japón de este universo. Sin embargo, ya desde la primera temporada es posible notar que hay algo extraño en esta paz. Hay algo que no encaja, y es que ocasionalmente ocurren eventos que no son propios de una era de paz. Específicamente estoy hablando del ataque a la UA liderado por Shigaraki Tomura. Sí, aquel evento en que el propio Shigaraki junto con Kurogiri, Unnomu y decenas de secuaces pelean contra el profesor Aizawa, la clase 1A y All Might. Quizá al ver la serie por primera vez este suceso no parezca tan grave, al fin y al cabo los héroes ganan la batalla sin sufrir consecuencias importantes, pero fuera del combate como tal llama la atención que en un mundo de paz existan tantas personas deseosas de acabar con All Might. Según narra la propia historia, los esbirros de Shigaraki ni siquiera son villanos propiamente dichos, sino que son criminales de poca monta o personas comunes y corrientes que, cuando se enteraron de que alguien estaba reclutando gente para acabar con el símbolo de la paz, decidieron apuntarse. Además, todo parece indicar que la convocatoria fue discreta, clandestina y muy rápida, y aún así se inscribieron más de 50 personas. Entonces, ante este escenario, vale la pena preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué hay tantas personas que quieren acabar con el símbolo de la paz? ¿No se supone que gracias a él todos pueden vivir tranquilos? ¿No se supone que gracias a él todos viven en un mundo mejor? Desde este punto, la historia ya está señalando con relativa sutileza que la paz que trajo el gigante rubio no es perfecta. De hecho, no tardaremos mucho en descubrir que esta paz está lejos de ser completa y verdadera, porque aunque parece que todo el mundo quiere y está feliz con All Might, en las partes más olvidadas de las ciudades, en las sombras, en las cloacas, se esconden personas que lo odian, personas que de una forma u otra fueron perjudicadas por el símbolo de la paz. Por supuesto, podríamos pensar que es normal que existan personas que no están conformes con esta era. De hecho, el primer discurso de Shigaraki Tomura, aquel que critica que los héroes utilicen violencia represiva, parece el alegato de un resentido, parecen las palabras de alguien que solo quiere crear caos para su propia diversión. Sin embargo, con el pasar de los capítulos descubriremos que hay mucho más en aquel discurso vacío. Descubriremos que este villano sí tenía motivaciones reales, pero no era consciente de ellas y por eso no sabía cómo expresarlas. Cerca del final de la segunda temporada, la historia pone el foco sobre Tomura. El hombre reflexiona sobre sus propios deseos, sobre por qué tanto su existencia como sus acciones son ignoradas por el mundo, incluso habla del tema con Izuku, y es durante este proceso que tanto el propio Tomura como el espectador descubren que sus motivaciones sí eran reales y precisas. Para el usuario del deterioro, All Might es el responsable de que el mundo se convirtiera en un lugar egoísta y decadente donde todos son indiferentes al sufrimiento de los demás. Cuando las personas ven que alguien necesita ayuda, lo ignoran. Cuando ven un herido, lo ignoran. Cuando ven un accidente, lo ignoran. Cuando ven un niño solo en mitad de la calle, ni siquiera le preguntan dónde están sus padres, sino que lo ignoran y pasan de largo. Las personas viven tan cómodas y confiadas bajo la figura del símbolo de la paz que ya no se interesan por los problemas del prójimo. De hecho, el propio Shigaraki experimentó en carne propia esta indiferencia, porque alguna vez él fue ese niño que nadie ayudó. Él fue el indigente que nadie alimentó. Él fue la persona perdida a quien nadie le tendió la mano. Fue aquel niño que ningún héroe encontró. Y es que cuando aún era pequeño, Tomura vagó solo por las calles hasta que All for One lo encontró. Él fue la única persona que reconoció su existencia y le prestó atención. Por supuesto, todos sabemos que más que ayudarlo, All for One lo reclutó para convertirlo en su sucesor. Pero en aquel entonces Tomura no era más que un niño solo y asustado, así que cuando vio que alguien le ofreció su ayuda, la tomó. Fue así como All for One lo crió y envileció su corazón. Aunque lo cierto es que tampoco creo que tuviera que esforzarse mucho para convertir al muchacho en un villano. Al fin y al cabo, lo único que tenía que hacer era recalcarle lo que le hizo la sociedad una y otra vez. Bastaba con que le repitiera constantemente que todos lo ignoraron, que las personas comunes ni siquiera lo miraron y que los héroes jamás aparecieron para ayudarlo. Solo con eso ya era suficiente para que Shigaraki se llenara de resentimiento y quisiera vengarse de aquellos que le hicieron tanto daño.
Ahora bien, también es importante decir que la idea del niño ignorado que se convierte en villano resuena con el contenido de una conversación entre All Might e Izuku. En una de las últimas escenas de la segunda temporada, Midoriya le pregunta a su maestro si él siempre fue capaz de salvar a todos, pero All Might responde que no, que aún con todo su poder sigue siendo un ser humano y como tal tiene un límite. El rubio afirma que no puede salvar a quienes no puede alcanzar. Si no sabe que existe una persona en situación de necesidad, entonces no puede ayudarla. En algún momento Tomura fue esa persona cuya existencia All Might ignoraba, por eso no pudo llegar hasta él, así que de cierta forma Shigaraki Tomura es la representación de los límites del héroe más grande del mundo, e incluso si nos ponemos más dramáticos podemos decir que Shigaraki es la encarnación del fracaso de All Might en su intento por crear un mundo de absoluta paz. Entonces, teniendo en cuenta estos antecedentes y matices, resulta evidente que el líder de la Liga de Villanos no es un simple resentido que quiere divertirse, sino que tiene verdaderas razones para odiar todo lo que representa el símbolo de la paz. Por supuesto, dichas razones no justifican sus acciones violentas, pero sí nos permiten comprender sus motivaciones, y es importante comprenderlas porque así es posible identificar dónde falló el sistema. Es posible identificar dónde estuvo el error que creó el problema conocido como Shigaraki Tomura. Pero eso no es todo, porque Tomura no está solo. Ya antes tuvo muchas personas que se pusieron de su lado, y en el futuro muchas más se aliarán con él. Así que es inevitable preguntarse, ¿cuántos de estos villanos y criminales lo son por placer y cuántos tienen razones reales? O peor aún, ¿a cuántas de estas personas les falló la sociedad? ¿A cuántas de estas personas les falló All Might? La tercera temporada de My Hero Academia presenta formalmente al grupo de personajes que conforman la Liga de Villanos. Ya no son un grupo de improvisados anónimos como en la primera temporada, sino que cada miembro tiene un rostro y un nombre propio. Ahora bien, lo interesante de estos nuevos villanos es que algunos de ellos tuvieron una experiencia de vida similar a la de Tomura. Es decir que originalmente no eran malvados, sino que tras ser marginados por la sociedad se convirtieron en villanos. Por ejemplo, tenemos el caso de Mustard, el villano que porta un revólver y cuyo don le permite crear nubes de gas somnífero. Este criminal en realidad es un adolescente molesto con el sistema porque no tuvo oportunidad de ir al instituto. Mejor dicho, está molesto porque el sistema no le dio la oportunidad de ir al instituto y luego el mismo sistema lo excluyó por no contar con estudios. Es que su caso suena como un mal chiste. Por supuesto, al igual que con Shigaraki, nada justifica los actos violentos de Mustard, pero sí nos permite entender por qué decidió convertirse en criminal. Además, aquí también cabe preguntarse, cuando Mustard necesitó ayuda, ¿dónde estuvieron los héroes? ¿Dónde estuvo All Might? ¿Dónde estuvo Best Janis, que es el más preocupado por enseñar a los jóvenes buenos modales? ¿Dónde estuvo Ingenium, cuyo trabajo preferido es ayudar a los niños desamparados y perdidos? ¿Dónde estuvieron los profesores de la UA y de otras escuelas? Probablemente ninguno de ellos apareció porque ninguno se enteró de que existía un muchacho que anhelaba tener estudios superiores, pero no tenía los recursos para costearlos. ¿Y por qué no se enteraron? Probablemente porque las personas que sí conocían el caso asumieron que eventualmente los héroes aparecerían para ayudarlo. Al fin y al cabo, se supone que los héroes pueden y deben resolverlo absolutamente todo, o al menos eso es lo que cree la gente. Entonces, entre el alcance limitado de los héroes y la inacción de la gente, Mustard se quedó solo, y sin ayuda ni guía se llenó de resentimiento, se dejó llevar por sus emociones y terminó convirtiéndose en un villano cuyo objetivo era vengarse de aquellos que lo ignoraron y lo maltrataron. Veamos ahora el caso de Himiko Toga. Esta adolescente es conocida en el mundo criminal como una experta en el asesinato sigiloso. Sin embargo, lo que pocos conocen y pocos comprenden es que Himiko padece un trastorno psiquiátrico. Como comentaba en el vídeo sobre el campamento de entrenamiento, que por si no lo viste el enlace está en la descripción, de entre todos los miembros de la Liga de Villanos, solo la señorita Toga podría tener una justificación que en parte atenúe la responsabilidad por sus crímenes, porque es evidente que ella sufre de una enfermedad mental, una enfermedad que por sus síntomas podría ser vampirismo clínico. Este trastorno, que vale decir es muy poco común, provoca el impulso irresistible de ver, tocar y consumir sangre. Es decir, si Himiko no satisface su necesidad, será víctima de una angustia insoportable. Por tanto, su juicio está comprometido por los síntomas de su enfermedad. Además, es importante saber que el caso de esta señorita es tan grave que, para recuperarse, tendría que ser internada en una institución de salud mental y recibir tratamiento farmacológico, psicológico y estar bajo supervisión constante. Finalmente, si asumimos que ella ya estaba enferma antes de convertirse en una asesina, si asumimos que su razón para matar es satisfacer su impulso irresistible de beber sangre, cabría preguntarse por qué nadie la ayudó antes de que cruzara la línea, por qué nadie la ingresó en un hospital, por qué las personas no hicieron algo por ella.
¿Dónde estaban los héroes? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Dónde estaba All Might? Si Himiko hubiera recibido a tiempo la ayuda que necesitaba, hubiera aprendido cómo gestionar sus impulsos, quizás hasta pudo tener una vida normal. Pero como nadie la ayudó, terminó convertida en una criminal que se oculta en las cloacas de la ciudad y únicamente sale para matar personas y beberse su sangre. Pasemos ahora al caso de Twice, cuya historia es relativamente similar a la de Himiko. Twice, cuyo nombre real es Jin Bubaigawara, era un hombre sano que eventualmente desarrolló un trastorno disociativo no especificado como consecuencia de utilizar su don sin cuidado. En los últimos capítulos de la tercera temporada, el propio Jin narra que desde que desarrolló su enfermedad, sintió que ya no encajaba en ningún lugar, sintió que en todas partes era incomprendido y rechazado. De hecho, su razón para unirse a la Liga de Villanos es que sentía la necesidad de pertenecer a un grupo, sentía la necesidad de ser aceptado. Ciertamente, según lo narrado por sí mismo, parece ser que antes de enfermarse él ya era un criminal, por tanto en su caso no existen atenuantes de su responsabilidad. Sin embargo, también parece ser que cuando se enfermó intentó buscar ayuda, pero no la encontró. Y al ser rechazado en todas partes, al sentirse solo, terminó enlistándose en la Liga de Villanos y convirtiéndose en un delincuente aún peor. Entonces, una vez más, ¿dónde estaban los héroes? ¿Dónde estaban las instituciones que regulan el uso de los dones y que enseñan a la población cómo utilizarlos de maneras seguras para ellos mismos y para los demás? Por supuesto, comprendo que el caso de Twice puede resultar algo forzado, especialmente porque él ya era un criminal antes de enfermarse, así que imagino que no podía mostrarse libremente en cualquier lugar. Quizá por sus antecedentes, si acudía al hospital inevitablemente sería identificado y capturado. Sin embargo, su queja no tiene tanta relación con el funcionamiento de la sociedad, sino con el discurso falso de los héroes. Porque lo que Jin critica es que los héroes se jactan de ayudar a todos cuando en realidad solo ayudan a los buenos, mientras que jamás se preocupan por los malos. Sí, sé que suena extraño e incluso contraintuitivo, pero el monólogo de Twice parece tener la intención de recalcar que los villanos también son seres humanos. En otras palabras, Twice se queja de que los héroes no son capaces de ver que detrás de su faceta de villano hay un hombre enfermo y solitario. Y aquí considero importante hacer una distinción. Twice es un criminal que merece y debe ser sancionado, pero este hecho no invalida su argumento, porque si los héroes se jactan públicamente de ayudar a todos, entonces deberían ayudar realmente a todos, tanto a los buenos como a los malos. Quizás si en aquel momento de necesidad un héroe aceptaba ayudarlo, si hacía un trato con él, si lo convencía de entregarse y a cambio le prometía que le conseguiría la ayuda que necesitaba, si un héroe lo aceptaba, quizá Jin no hubiera terminado involucrado con la Liga de Villanos. Quizás se hubiera entregado, hubiera recibido la ayuda que necesitaba y tras cumplir su condena podría iniciar una nueva vida, pero jamás lo sabremos porque nadie apareció para ayudarlo. Así que la única forma en que Twice pudo escapar de su soledad fue uniéndose con otros marginados. Entonces, al explorar los casos de Mustard, Himiko y Twice, nos damos cuenta de que en la sociedad de los dones existen dos problemas que se retroalimentan. Por un lado están las personas comunes que no ayudan al prójimo porque asumen que los héroes se encargarán de resolverlo todo. Y, por otro lado, están los propios héroes que se promocionan y actúan como si fueran capaces de todo, cuando en realidad tienen limitaciones. Ambos problemas en conjunto contribuyen a que existan personas que nunca reciben la ayuda que necesitan. Además, resulta curioso notar que ambos problemas tienen un mismo origen, y ese origen es nada más y nada menos que All Might. Cuando All Might se convirtió en héroe, el mundo era un caos. All for One estaba libre, poseía riquezas, influencias y una gran cantidad de seguidores. Además, las personas utilizaban sus dones libremente, así que los robos, abusos y asesinatos ocurrían constantemente. Es en este escenario que All Might aparece como una fuerza imparable que se posiciona del lado del bien. Impide robos, captura criminales, rescata a personas en peligro. Es que casi parece que él solo puede resolverlo absolutamente todo. Su trabajo es tan eficiente que de pronto ya nadie quiere romper las reglas, nadie quiere cometer un crimen, nadie quiere tentar su suerte porque saben que en el instante en que actúen indebidamente, All Might aparecerá y los atrapará. De hecho, volviendo al monólogo de Twice, en un momento este nos explica que el lema del gigante rubio, aquel que dice "todo está bien porque estoy aquí", se convirtió en una maldición para todas aquellas personas que alguna vez pensaron en romper las normas. Pero volviendo al tema, All Might aparece, captura villanos, pasa el tiempo y los crímenes disminuyen hasta casi desaparecer. Pero All Might no se detiene, sino que continúa trabajando e incluso logra derrotar a All for One y desmantela toda su red de contactos. Además, inspirados por el gigante, surge una nueva oleada de héroes, hombres y mujeres que siguen el ejemplo del número 1 y se convierten en nuevos defensores públicos. Y así es como, de repente, el caos se extingue y la sociedad entra en una era de paz. Con el héroe más grande como guardián, ahora todo es armonía y tranquilidad. Sin embargo, es aquí cuando surge un problema silencioso.
porque la abnegada labor de All Might deja de ser una inspiración y en cambio se convierte en un permiso para la comodidad. Al ser tan poderoso, al superar tan ampliamente todo estándar y al dedicar su vida entera a combatir el mal, All Might se convirtió en aquel que resuelve todos los problemas. Donde hay un crimen, ahí está él. Donde hay una emergencia, ahí está él. Donde hay un desastre, ahí está él. El rubio se esforzó tanto por resolver los problemas de la sociedad que las personas se acostumbraron a dejar todo en sus manos. Cada vez que en las calles surgía un problema, cada vez que ocurría un accidente, las personas ya no intentaban solucionarlo, sino que solo esperaban que All Might apareciera y cuando lo hacía aplaudían y lo felicitaban por resolver el problema. Por otro lado, aunque al inicio es probable que muchos héroes quisieran seguir el ejemplo del rubio, con el tiempo seguramente estos mismos héroes se dieron cuenta de que no podrían alcanzarlo, y tal vez por esa razón muchos dejaron de esforzarse. Quizá al saber que All Might siempre estaría presente para resolver los problemas más graves, se sintieron cómodos en su posición, se sintieron seguros en su labor y en lugar de seguir preparándose y entrenando, en lugar de seguir esforzándose, se dedicaron a acumular fama y dinero. Por supuesto, no todos lo hicieron, pero sí muchos de ellos. Y así de pronto y sin querer, la sociedad de los dones avanzó hacia una nueva era. Ya no estaban en la era de la paz, sino que estaban en la era de la desidia y la comodidad. Antes, cuando ocurría un accidente, cuando alguien era víctima de un ataque, cuando alguien resultaba herido, las personas tenían que arreglárselas por su cuenta, tenían que pensar, colaborar, esforzarse y en ocasiones hasta arriesgar sus vidas para solucionar el problema. Pero ahora, cuando ocurre una desgracia, todo lo que tienen que hacer es levantar la vista al cielo y ver cómo All Might llega y lo resuelve todo en 5 minutos. Es que hasta su frase, todo está bien porque estoy aquí, puede interpretarse como, no es necesario que te preocupes porque yo lo resolveré todo. Lo más grave es que el propio All Might es tan terco, tan perseverante y está tan comprometido con su objetivo que simplemente no se detiene. Aún después de que All for One le dejara una herida grave, él la oculta al público y sigue combatiendo el crimen como si no pasara nada. Es más, cuando entra en la UA como profesor, en sus primeros días recibe varias llamadas de atención porque, en lugar de estar en el instituto dando clase, está en las calles deteniendo criminales. En lugar de utilizar las 3 horas diarias que puede permanecer transformado para instruir a sus alumnos, el rubio las gasta combatiendo contra villanos y luego tiene que sobreexigirse y comprometer su salud para cumplir con sus responsabilidades. Es que, por un lado, es digno de elogio que este hombre esté tan comprometido con su labor, pero por otro lado, All Might parece vivir en un estado de negación permanente, parece no darse cuenta de que su tiempo ya acabó o ya está por terminar. Seguir combatiendo el crimen cuando ya no puede más es ignorar las propias limitaciones, es no saber cuándo detenerse, es no saber cuándo delegar la responsabilidad a los demás héroes. Encima, el propio All Might sabe que no puede salvar a todos, sabe que sigue siendo humano, que cada día que pasa se debilita más, pero permite que las personas sigan creyendo que él siempre estará ahí, permite que sigan creyendo que ahora y siempre él los protegerá de absolutamente todo. Y puede que suene duro lo que diré ahora, pero es que All Might no se da cuenta de que al acaparar toda la responsabilidad le está haciendo un daño terrible a la sociedad. No se da cuenta de que ya casi nadie se siente inspirado por él, casi nadie quiere ser como él, sino que al contrario, su excesiva presencia está teniendo un efecto perjudicial porque ahora las personas asumen y exigen que él y todos los demás héroes se encarguen de resolver absolutamente todo. Es que les exigen que actúen con la omnipotencia y la omnipresencia de dioses cuando en realidad los héroes son tan humanos como cualquier otro. Entonces sí, All Might realizó un trabajo invaluable, terminó con el caos que asolaba la sociedad de los dones y trajo una era de paz. Sus aportes para mejorar el mundo fueron enormes, pero al no saber cuándo parar se convirtió en parte del problema. Sin darse cuenta, moldeó el sistema para que todo gire alrededor de él y provocó que surgieran nuevas complicaciones que ya exploramos en las secciones anteriores. Entonces sí, Shigaraki Tomura tiene razón cuando dice que All Might es el culpable de que todos vivan en una sociedad tan deplorable. Tiene razón cuando dice que la paz es frágil y que cuando el pilar de esta caiga, el caos volverá. De hecho, solo 2 semanas después del retiro del símbolo de la paz, el mundo experimenta cambios radicales. Porque resulta que la paz no era consecuencia de que casi todas las personas fueran buenas o siguieran el ejemplo de All Might, sino que existía paz porque todas las personas con malas intenciones tenían miedo de actuar. Pero, ahora que el gigante rubio ya no está, ese miedo desaparece y en consecuencia los índices criminales aumentan cada día más. Por otro lado, las personas se molestan con los héroes porque ya no se dan abasto para resolver los problemas. Les reclaman porque de un momento a otro se les arrebató la comodidad a la que All Might los tenía acostumbrados. Mientras tanto, los héroes se ven sobrepasados, no tienen capacidad para resolver tantos problemas, porque no están acostumbrados a lidiar con tanto.
Antes estaban cómodos, antes su mayor preocupación era subir de puesto en el ranking heroico. Antes, cada vez que aparecía un criminal, todos los héroes se amontonaban para derrotarlo. Tenían que competir entre ellos para llevarse el crédito por capturarlo. Pero ahora es distinto, ahora los criminales son tantos que los superan en número. Ahora son ellos los que tienen que pelear contra varios enemigos al mismo tiempo. Ahora realmente tienen que trabajar. Es que este cambio tan abrupto demuestra que, efectivamente, la paz de All Might era frágil, porque absolutamente todo recaía sobre él y nadie más. Por eso, cuando él desapareció, el mundo retrocedió. En tan solo 2 semanas, el progreso de décadas enteras desapareció. Finalmente, y para redondear el tema, hay un par más de elementos que quiero mencionar. Al final de la segunda temporada tenemos una conversación entre Gran Torino y All Might. Aquí el maestro le dice al alumno que ahora que la existencia de la Liga de Villanos es pública, muchas personas querrán unirse, y que aunque cada miembro albergue una pequeña cantidad de maldad, esta crecerá exponencialmente cuando muchos villanos se junten. Por otro lado, también tenemos una conversación entre el villano Giran y un traficante de accesorios y trajes para criminales. Aquí Giran afirma que, inspirados por Stein, toda clase de delincuentes, todos aquellos que hacen el mal bajo el amparo de la oscuridad, se reunirán bajo el estandarte de la Liga de Villanos. Al escuchar ambas conversaciones, da la impresión de que, tanto para héroes como para villanos, el mundo es negro o es blanco, o eres bueno o eres malo, no hay grises, no hay intermedios. All Might, que trajo una era de paz, jamás consideró enseñar a los demás que existen matices, jamás consideró enseñar a los demás que existen puntos medios, que existen personas con malas intenciones, pero también hay personas con enfermedades mentales como Toga, personas marginadas como Mustard, personas solitarias como Twice, personas que cuando eran niños fueron ignorados por todos y al crecer se convirtieron en hombres llenos de odio. En la era de All Might jamás se contempló la idea de que puedan existir más de 2 bandos, jamás se contempló que no todo se divide en héroes y villanos. Jamás se contempló que a veces solo se trata de personas que eligieron mal, solo se trata de personas que necesitan ayuda. Pero como eran tan distintos y no encajaban, fueron ignorados, marginados y olvidados. Y al ser rechazados por el grupo que podríamos denominar como los buenos, no les quedó más opción que unirse con aquellos que son llamados los malos. Es así como muchos terminaron convertidos en villanos, porque en su desesperación no vieron otra opción, porque en la era de All Might este tipo de matices y problemas jamás se contemplaron. Por suerte, en el mundo también existen personas de buen corazón que quieren recuperar el mundo creado por el símbolo de la paz, e incluso llevarlo un paso más allá. Y es aquí donde entra Izuku. Pienso que él no debería convertirse en un nuevo símbolo de la paz, porque si lo hace estaría perpetuando los errores de All Might y estaría perpetuando las carencias de la sociedad. Izuku tiene que ser una figura distinta, una figura que contemple los matices y sutilezas que fueron ignoradas en la era de su predecesor. Tiene que ser alguien que inspire un sentido de responsabilidad en los demás, que inspire el deseo de ser mejor, no que inspire comodidad. De hecho, pienso que ese es el rumbo que toma la historia de My Hero Academia, porque para el final de la tercera temporada, Izuku ya sigue un camino muy distinto al de su maestro. Porque él no es tan fuerte, pero tiene muchos más amigos. Él no es capaz de resolver todos los problemas, pero en cambio inspira a que sus compañeros de clase encuentren sus propias soluciones y sus propias respuestas. En otras palabras, Izuku no solo ayuda, sino que también enseña. Entonces creo que ese es el camino correcto. Que lo correcto es que el héroe conocido como Deku sea distinto, que no marque un estándar inalcanzable, pero sí se convierta en una fuente de inspiración. Y es que justamente eso es lo que representa el nombre de Deku. Representa a aquel que se esfuerza para alcanzar un futuro mejor. Y listo chicos, eso es todo por este vídeo, así que ahora es tu turno. ¿Crees que All Might hizo lo correcto en trabajar como héroe hasta el último instante? ¿O debió retirarse mucho antes y delegar la responsabilidad en otros héroes? Cuéntame lo que piensas en la caja de comentarios, que yo estaré encantado de leerte. Dicho esto, muchas gracias por verme chicos y por llegar hasta aquí. Especialmente gracias a los miembros del canal y muy en especial gracias a todas las personas que apoyan estos vídeos dándole me gusta, comentando y compartiendo. En serio, ahora más que nunca, que el canal no esté en su mejor momento, lo agradezco. Y ahora sí, eso es todo. Se despide Hashirama Senju, sorprendido por los matices del mundo de Boku no Hero y esperando que sus temas se desarrollen mucho más. ¡Nos vemos!